Sé por qué estás aquí. Has sentido mi espada ardiendo cada vez que intentaste cambiar, cada vez que quisiste volver. ¿Quieres saber un secreto? Yo no soy tu enemigo. Yo soy tú, la parte que nunca abandonó el paraíso. La pregunta no es si puedes pasar. ¿Estás listo para descubrir que la puerta siempre estuvo abierta? Imagina por un momento que pudieras caminar hasta el borde del paraíso, que pudieras ver a través del velo ese jardín donde una vez fuimos completos. Ahí, en el umbral, un ser de poder indescriptible blande una espada de fuego vivo. Y en sus ojos no hay ira. Hay algo mucho más perturbador, compasión infinita, como si supiera algo sobre ti que tú mismo has olvidado. Esta es la historia del ángel en la puerta, pero no como nos la contaron. Olvida el castigo, olvida el exilio. Hoy vamos a descifrar un mapa secreto. En este viaje analizaremos la verdadera identidad del querubín y el propósito real de su espada de fuego. También redefiniremos el concepto del Edén, no como un lugar, sino como un estado perdido de conciencia. Y te revelaré dónde se encuentra esa puerta hoy y por qué su guardián no es un enemigo, sino el protector de tu propio potencial divino. Si alguna vez has sentido que te falta algo, que hay un hogar al que anhelas regresar, entonces quédate. Has llegado al lugar correcto. El texto antiguo, cuando se lee con los ojos del corazón, es increíblemente específico. No dice que un ángel cualquiera fue puesto en la puerta. Dice que fue apostado un querubín. En las complejas jerarquías celestiales, los querubines no son mensajeros. Son guardianes de la gloria divina, portadores de la sabiduría primordial. Es una asignación extraña. Enviar a un guardián del conocimiento más elevado a vigilar una simple puerta de jardín sería un desperdicio de su poder. A menos, claro, que la puerta misma no sea de madera y hierro, sino un portal hacia ese mismo conocimiento que el querubín encarna. Detente aquí conmigo y responde con honestidad brutal. ¿Qué parte de ti mismo temes tanto que preferirías que un ángel con espada de fuego te mantuviera alejado de ella para siempre? Y luego está el arma. Una espada de fuego que se revolvía por todos lados. No es una hoja de acero al rojo vivo. Es una llama viva, consciente, inteligente. Un vórtice de energía pura que danza con propósito propio. Pocos se han detenido a preguntar ¿qué es lo que quema realmente esa espada? No es la carne. La humanidad ya era mortal. Una espada sí es un exceso. No, esta llama no quema el cuerpo. Quema la ilusión. Quema la mentira. Quema la arrogancia. Quema cada capa del ego. Es la verdad incandescente en su forma más pura. Un fuego alquímico que desintegraría en un instante cualquier cosa que no fuera absolutamente real. Imagina una polilla volando hacia el sol. Así sería el ego acercándose a esa llama. Tenemos entonces a un guardián de la sabiduría última, armado con la esencia misma de la verdad absoluta, custodiando un portal. La verdadera pregunta no es cómo nos mantiene fuera. La pregunta es, ¿qué es exactamente lo que protege con tanto celo de nosotros mismos? Con tanto celo. Aquí es donde debemos hacer una pausa y atrevernos a desaprender. La mayor barrera para entender el Edén es nuestra insistencia en buscarlo en un mapa. El Edén no era un lugar geográfico, era y sigue siendo un estado de conciencia. En el Edén podías escuchar los pensamientos de los árboles, no con palabras, sino con esa certeza profunda que viene antes del lenguaje. Podías sentir la respiración de las estrellas como olas en tu pecho. Cada amanecer no era un evento que observabas, sino una sinfonía que emanaba desde tu propio centro. Eras simultáneamente la gota de rocío y el océano infinito. No tenías alegría. Eras la alegría misma danzando en forma humana. Cuando comimos del fruto del conocimiento del bien y del mal, no fue un acto de desobediencia infantil.
fue el nacimiento del ego. Fue el momento en que, por primera vez, la conciencia se miró a sí misma y dijo «yo». Y en ese instante, en esa afirmación de individualidad, nació la dualidad. Nació el yo, y por lo tanto todo lo demás. Y con el yo nacieron sus sombras, el miedo, la vergüenza, el juicio y la dolorosa ilusión del tiempo lineal. No fuimos expulsados del jardín. Al crear el ego, nosotros mismos nos volvimos incompatibles con su vibración. Fue como una gota de agua que, de repente, se cree separada del océano. La música del Edén seguía sonando, pero nosotros, sordos por el ruido de nuestro nuevo yo, ya no podíamos escucharla. Esa sed profunda de pertenencia que a veces nos asalta es nuestra alma recordando su verdadero hogar. El jardín no fue destruido. La puerta no está cerrada con un candado físico. Simplemente, al salir de ese estado de conciencia, nos dimos la vuelta y olvidamos dónde estaba la entrada. Y el ángel se aseguró de que no pudiéramos volver por accidente. Y aquí es donde el gran secreto es revelado. El ángel no está en una puerta lejana. Siempre ha estado aquí. Está en la puerta de tu propio corazón. El querubín es tu yo superior, tu chispa divina, la parte de ti que nunca abandonó el jardín. Es el guardián silencioso de tu propia divinidad y la espada de fuego que se revuelve sin cesar. Es el espejo de tu propia alma. No busques esta espada en leyendas antiguas, búscala en tu vida, el torbellino caótico de pensamientos que asalta tu mente cuando buscas la paz. Esa es la espada. La resistencia interna que sientes al intentar cambiar un hábito. Esa es la espada. Las excusas que se interponen cuando buscas la verdad. Esa es la espada de fuego, que danza para proteger el santuario de tu corazón de todo lo que no es puro. Lo sé porque yo mismo he sentido esa hoja ardiente. Recuerdo la noche en que, después de años de búsqueda espiritual, me senté en silencio total y por primera vez me encontré con mi propio querubín. No fue glorioso, fue aterrador. Cada mentira que me había contado, cada máscara que había usado, ardió frente a mí. Lloré como no había llorado desde niño. Y en ese fuego, por primera vez en mi vida, fui real. No puedes volver a casa llevando las pesadas maletas del miedo, la culpa o el resentimiento. La espada de fuego te lo impediría. Acceso denegado, te dice, no porque seas indigno, sino porque aún no estás listo. Porque intentar entrar con el ego intacto te destruiría. El ángel es el guía más honesto que jamás tendrás, y no está ahí para mantenerte fuera para siempre. Está esperando a que dejes tus armas, a que te rindas, a que te presentes en la puerta no como un conquistador, sino como un peregrino, desnudo de todo lo que crees ser. Entonces, ¿cómo volvemos a cruzar la puerta? ¿Cómo pasamos la espada llameante que protege nuestro propio corazón? La respuesta es la paradoja más bella de toda la espiritualidad. No luchando contra ella, sino rindiéndonos a su fuego. La llave no es la fuerza, ni la inteligencia. La llave es la humildad. Es el coraje de mirar tus propias sombras y no huir. Es la alquimia de tomar el plomo de tu dolor y transformarlo en el oro de la sabiduría. Es el acto radical de perdonarte a ti mismo y a los demás, no como un favor, sino como la liberación de una carga que te impide avanzar. Es la práctica paciente y diaria de silenciar la mente para poder escuchar de nuevo la música de la unidad. Cada acto de compasión, cada momento de gratitud, cada instante en que eliges el amor sobre el miedo, enfría un poco la llama de esa espada. El camino de regreso al Edén no es un viaje físico, es un viaje interior a través de las capas de tu propio ser. Es el camino del místico, del santo, del sabio. Es el trabajo de toda una vida. Y al mismo tiempo puede ocurrir en un instante de pura rendición. El acceso denegado no es una condena perpetua, es una invitación, una pregunta constante que el universo te hace. ¿Estás listo para soltar lo que no eres y recordar quién eres de verdad? El ángel en tu corazón no te ha abandonado.
sigue ahí, en el umbral, esperando pacientemente, con su espada de fuego, no como un arma para herirte, sino como un faro para guiarte, para iluminar el camino a casa. Gracias por caminar conmigo hasta esta puerta. Ahora te pregunto, ¿has sentido alguna vez la llama de esa espada en tu vida? ¿En qué momento has sabido que debías dejar una parte de ti atrás para poder avanzar en tu camino? Comparte tu viaje en los comentarios. Y si esta verdad resuena en tu alma, suscríbete a Entre Dioses y Sabios, porque juntos seguiremos buscando las llaves de las puertas perdidas. Juntos seguiremos buscando las llaves de las puertas perdidas.